Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que todas las semanas se conectan con nosotros en esta plataforma radial, televisiva y a través de estos medios que estamos accesando para llegar hasta ustedes. Es un placer poderles saludar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declarando sobre su vida bendición abundante y desatando un nuevo tiempo de parte de Dios para usted, su casa y su familia. Creemos que este es un nuevo tiempo, creemos que la palabra de Dios se está cumpliendo aceleradamente, que se están acortando los días, como dice las Escrituras, porque realmente la venida de nuestro Dios está a la cerca. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos sobre su vida, sobre usted amigo que me escucha, sobre usted hermano que me escucha, sobre usted que está ahí primeramente, que quizá por primera vez, amén, se ha encontrado con esta transmisión. Declaramos en el nombre de Jesús bendición abundante sobre su vida y declaramos que el Espíritu de Dios se les revele de una manera poderosa. Síganos escribiendo, siga cesando, amén. Si de hecho se conectó ahora en este momento, ya que estamos comenzando, puede volvernos otra vez a ver la grabación que va a quedar tanto en YouTube como en esta plataforma también de Facebook. Así que le bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hemos estado estudiando en estos últimos días sobre lo viviendo en los últimos días. Y es precisamente el tema que le hemos dado a esta serie que hemos comenzado ya hace un tiempecito atrás, creyendo que sea de información y educación para todos ustedes de lo que dice la palabra de Dios específicamente sobre estos tiempos que estamos viviendo. La semana pasada le estuve hablando sobre el libro de Apocalipsis. Comenzamos la serie de estudio de este libro porque creo que es un libro muy apropiado para hablar y para comentar sobre los tiempos que estamos nosotros viviendo en estos días, y que como este libro de una manera gloriosa, la revelación dada a Juan hace casi 2000 años y algo, se está cumpliendo clara y visiblemente ante nuestros ojos. Pero no solamente eso, te diría, bueno, ¿qué podría ser? Sino que hay muchas partes de este libro que obviamente ahora se pueden entender con mayor claridad, ya que la ciencia, la tecnología se ha aumentado. Y eso era una de las señales, lo cual se le dio al profeta Daniel para que en estos últimos días él pudiera determinar que la profecía que él había recibido se iba a cumplir hasta los últimos días. Por eso el ángel le dijo a Daniel: sella la palabra de esta profecía, en otras palabras, no lo revele, porque no es para tu tiempo. Amén. Es cuando la señal iba a ser que la ciencia se aumentaría, y obviamente lo que estamos viendo hoy en día, el adelanto tecnológico es impresionante. Vemos claramente como de 20 años para acá, amado, 20 años para acá, ha habido un desarrollo tecnológico impresionante. De hecho, en este siglo que vivimos, amén, comparando al siglo anterior, en este siglo que estamos ahorita, en 2021, estamos viendo el avance tecnológico apresurado, amén, como nunca antes en la historia de la humanidad. Desde el siglo pasado, amén, el siglo XX al siglo XXI que estamos ahorita, amén, el siglo XX fue el inicio a mediados del siglo XX, cuando la tecnología comenzó a florecer de una manera extraordinaria. Aparecieron los celulares, aparecieron la comunicación vía internet, apareció, amén, los adelantos tecnológicos. Pero en estos 20 años de este siglo XXI se ha acelerado mucho más de una manera sin precedente. En otras palabras, la ciencia, exactamente como el ángel se lo dijo a Daniel, sella la palabra de esta revelación, porque no es para tu tiempo. Serán aquellos días
cuando la ciencia se aumentaría. Y es precisamente donde estamos hoy, y este medio que estamos usando es uno de los frutos de la tecnología que se ha avanzado, que se ha desarrollado en estos últimos días. Amado, y esto nos deja saber claramente que estamos viviendo en estos tiempos finales. Así que para comenzar en esta preciosa hora queremos orar por ti. Donde quiera que nos esté, por favor, déjanos saber de donde quiera que nos estás cesando para saludarte, para mantenerte en nuestras oraciones. Cada persona que se une y se conecta, amén, realmente queremos orar y bendecir su vida. Y si tiene preguntas, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta que quiera hacer, con mucho gusto, tal vez no en este programa, pero en el próximo vamos a contestar sus preguntas con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Padre, que bendiga cada vida, cada persona que está conectándose en este momento. Declaramos, Señor, y soltamos una palabra de vida, de bendición, de autoridad, de liberación, en el nombre poderoso de Jesús. Y desatamos, Señor, de una manera gloriosa, Señor, el poder de tu Santo Espíritu se mueva a favor de cada vida. En el nombre de Cristo te damos gracias y toda la gloria te la damos a ti. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada, como le dije, estamos estudiando este libro de Apocalipsis y es impresionante porque estábamos hablando precisamente sobre la introducción de este libro del primer capítulo, la especificación de que no fue una revelación para Juan, fue una revelación del Padre para Jesús. Jesús se la da al ángel y el ángel lo trae a Juan, el cual le revela a Juan lo que el Padre le reveló a Jesús. Entonces quiero hacer una connotación muy interesante ahí, porque esta es una revelación divina que vino del mismo trono del Padre, y el Padre se la dio a Jesucristo. Por eso recalco, el capítulo 1 comienza, y es impresionante porque comienza de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Ve? Bendito sea el nombre de Jesús. Es la revelación del Padre, y la revelación del Padre se la da el Padre a su Hijo Jesucristo. Jesucristo la envía a través con un ángel para dársela a Juan, su siervo. Mire qué lindo. Y Juan ahora la escribe y hoy la tenemos ante nosotros, y con más claridad que nunca en la historia de la humanidad del hombre podemos entender muchos capítulos particularmente que eran difíciles de entender años atrás, cuando la ciencia no se había adelantado de esta manera. Entonces, ahora en este siglo que vivimos, claramente vemos cómo esto ha sido más y más claro para aquellos estudiosos que pueden entender que estas escrituras se escribieron precisamente para el tiempo que estamos viviendo. Amado, es por eso que llamamos este tiempo viviendo en los últimos días. Cuando Juan recibe esta palabra, Juan entonces comienza a escribirla para enviarla a las iglesias. Gracias a Dios tenemos con nosotros esta palabra hermosa, y esta palabra nos enseña y nos dice la revelación que será en los últimos días. Ahora, hablando un poco de Juan, Juan fue el evangelista, amén, el apóstol que tuvo las experiencias más maravillosas en el tiempo de nuestro amado Salvador. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubieron varias experiencias muy particulares y muy especiales, hasta el punto que en esas experiencias
no la vivieron todos los apóstoles, sino 3 de ellos. Y es por eso la razón que quisiera hacer una breve descripción de cada una de esas experiencias que Juan vivió junto a otros 2 apóstoles que fueron escogidos por el Señor Jesús para vivir esas experiencias. También quiero hacer la connotación de que no era que quizás Jesús estaba discriminando con sus apóstoles, no. Pero Dios sabe la capacidad de cada uno, amén, y Dios sabe la medida de cada uno. ¿A qué me refiero? Bueno, quizás era necesario que Juan viviera esta experiencia porque Dios sabía que en el futuro él iba a ser el que iba a recibir esta revelación gloriosa. Entonces esta revelación iba a tener mucho más sentido para Juan, amén, por lo que ya había experimentado, amén, con Jesús cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal. Es importante ver esto de esta magnitud o de esta óptica. ¿Por qué razón? Porque los otros 2 discípulos que también estuvieron con Juan, como fue Santiago, su hermano, y Simón Pedro, los 2 también fueron necesarios esta revelación, porque vemos en la vida de Simón Pedro, amén, varias experiencias que después él describe y narra, amén, de la profundidad de estas experiencias, cómo marcaron su vida. Y yo quiero que todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito y Dios la permite por un propósito. Y Juan estuvo en la más grandes experiencias, amén, manifestada en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, podríamos decir, como algunos llaman, como que Juan, Santiago y Pedro estuvieron en un círculo íntimo con Jesús. Si lo decimos así, entonces podría escucharse como que Jesús tuvo unos favoritos y a otros no, porque habían 12, recuérdense, era un grupo de 12 apóstoles o discípulos que andaban con Jesús. Y aparte de esos 12 había una gran multitud que también le seguía. Pero estos 3 siempre se ven muy de cerca y la condición de su corazón a lo de los otros, es usted y yo no lo podemos saber, pero Dios sí lo sabe. Con lo que quiero basarme con esto, si usted me permite, es que Jesús o Dios no hace acepción de persona. Que quizás cuando algunos escritores dicen el círculo íntimo de Jesús, no se están refiriendo a que había un grupo favorito de Jesús y otro no, sino te estamos hablando de que habían unos cuantos de los discípulos que estaban más entregados, más dedicados, más apasionados por lo que estaban haciendo al lado de Jesús. Y quizás si lo ponemos de esta manera, y con el respeto, amén, a la audiencia en decir esto, no creo nunca que Dios tiene grupos favoritos. Todos somos iguales ante Dios y ante sus ojos. La única diferencia es que algunos nos acercamos más a Dios y otros no. Entonces, como Dios conoce el corazón y no la apariencia, entonces Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y si nuestra pasión, nuestra dedicación, nuestro esmero, nuestro esfuerzo es para buscar y agradar a Dios, Dios conoce tu corazón, amigo que me escucha. Y quizás por esa pasión y dedicación, entonces Dios revela cosas que a otros quizás no tienen la revelación, pero te usa a ti para que sea el medio de llevar esa revelación a aquellos que no tienen quizá la misma pasión de buscar a Dios, pero que cuando escuchen la revelación de su palabra que Dios te da a ti, entonces ellos también abrirán sus ojos, abrirán su corazón y se acercarán a quizás con mayor ahínco y anhelo que lo que usted y yo quizá lo estemos haciendo, amigos y hermanos. Juan entonces participó en estas experiencias maravillosas. Número 1, una de las experiencias maravillosas que participó Juan fue en la resurrección de la hija de Jairo. Si vamos a Marcos para poder entender bien esto, y vamos a Marcos capítulo 5, encontramos
que cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo, mire qué curioso, que dice el escritor Marcos en el capítulo número 5, y cito el verso 37, y dice: y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Mire qué interesante, Pedro, Jacobo y Juan, ellos tres solamente. Recuérdese que Jesús tenía 12 discípulos, pero no permitió que nadie más entrara con él. Ahora, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Ese es el grupo que Jesús selecciona para ese momento tan glorioso de ver una resurrección poderosa que fue la hija de Jairo. Ahora, esa resurrección tiene unas implicaciones poderosísimas por dos razones. Porque cuando llega a la casa de Jairo, recuérdese que Jairo era un principal. Y como era un principal de la sinagoga, era un hombre muy dedicado a lo que hacía. Obviamente tenía devoción por la posición que tenía. La niña estaba envuelta en un talit. Y todos sabemos que el talit era el manto que usaban los rabinos. Amén. Y todos aquellos devotos que amaban a Dios con todo su corazón. El talit tiene una simbología muy interesante. El talit tenía 613 flecos que eran lo que simbolizaban las leyes, los estatutos y ordenanza, las 613 leyes, amén, del Antiguo Testamento conforme a la ley. Ahora bien, cuando Jesús le dice a la niña que está envuelta en el talit, lo que Jesús estaba diciendo a la niña que está envuelta en la palabra, porque en ese momento el talit representaba la palabra. Antes de suceder eso, hubo un acontecimiento con una mujer del flujo de sangre que también tocó el talit del maestro. Y al tocar el talit, virtud salió de Jesús. Y obviamente la palabra, que recuérdense que Jesús fue la palabra viva que vino a este mundo. La palabra se hizo carne. Óigame bien, la palabra se hizo carne y la palabra predicó la palabra. Es interesante. La palabra predicó la palabra. Entonces, amado, vemos en este acontecimiento que fue un acontecimiento, me imagino, poderosísimo de aquellos tres discípulos estar presente y verlo con sus propios ojos. El segundo acontecimiento poderoso que encontramos también en las Escrituras está también en el Evangelio de Marcos. Si vamos al capítulo 9, encontramos también el segundo hecho donde estuvo Juan y también estuvieron Pedro. Y dice en el capítulo 9 del libro de Marcos, y cito en el verso 2, gloria al nombre de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora bien, aquel monte alto, muchos estudiosos y exégetas bíblicos, ellos han dicho que probablemente fue el monte Tabor. En el monte Tabor, allí tuvo Jesús una experiencia gloriosa. Dice que su vestidura se transformó con
era tan blanca que dice que no habían visto una blancura así en la tierra. Quiero hacer un paréntesis también aquí. Ese monte, que obviamente el monte Tabor estaba en Jerusalén, en Israel en ese entonces, Jesús lo llevó al monte alto. Ahora bien, ese monte dice que allí se transfiguró Jesús. Yo creo con todo mi corazón que los discípulos vieron la manifestación gloriosa de lo que había sido Jesús antes de venir a esta tierra. Y es impresionante mencionar esto. Creo que ellos fueron trasladados al monte de Dios, al monte santo, que dice el salmista en el Salmo 15, ¿quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de mano, el que no ha jurado con engaño. Amén. Ese monte es donde habita Dios. Recuérdense que vemos en el libro de Ezequiel capítulo 28 que fue el monte donde habitaba Dios, donde estaba su trono. Obviamente, ¿por qué digo esto? Porque allí se le presenta Elías y se le presenta Moisés. Los discípulos sabían bien que era Elías y Moisés. Elías y Moisés no andaban con un gafete que decía el profeta Elías y Moisés con un gafete que decía el libertador de los hijos de Israel de Egipto, Moisés. No. ¿Cómo ellos supieron que eran Elías y Moisés? Porque en esa dimensión gloriosa todas las cosas se conocen. Todo se nos ha dado a conocer cuando subimos a la dimensión divina de Dios. Ellos fueron trasladados. La razón que dice Pedro, hagamos un tabernáculo para ti, para Elías y para Moisés, en ese lugar, era que estaban en el monte de Dios, donde es absoluta paz. Elías representaba las profecías, porque él representaba los profetas. Y Elías estaba allí diciendo, todas las profecías se cumplieron en Jesús. Moisés representaba la ley. Y allí estaba diciendo, toda la ley se cumplió en Jesús. El único que cumplió la ley fue Jesús. El único que fue sin mancha fue Jesús. El único, amén, que pudo con cabalidad cumplir la ley y los profetas fue Jesús. Entonces, en esa experiencia divina, después Pedro escribe en su epístola más adelante y dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria en el monte de Dios. Luego Juan, escribiendo en su evangelio, dice, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿A qué se refería? A la experiencia del monte Tabor. A esa experiencia gloriosa cuando Cristo, amén, se transfiguró en lo que había sido él antes de estar en la tierra. Lo que había sido su gloria con el Padre cuando él estaba. Recuérdese que en Juan Jesús lo dice, Padre, así como estuve en tu gloria, esa gloria poderosa, maravillosa, majestuosa en la cual Cristo se movía antes de estar en la tierra. Desde el principio. Cierro el paréntesis. Ahora bien, es importante que en la tercera experiencia, ahora la viven los discípulos, amén, en el Getsemaní. Recuérdese que en el Getsemaní, amén, también los discípulos tienen otra experiencia gloriosa. Y ahí estuvo Juan. Y dice la Biblia, amén, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo
y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Glorioso. Allí dice las escrituras que entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fueras posible pasara de aquella hora, aquella copa. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oiga bien, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No ha podido velar una hora? Velad y orad, para que no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Vino por tercera vez y dijo: dormid ya y descansad, basta la hora, ha venido. He aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Y levantándose, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amado, en ese acontecimiento que fue el acontecimiento clima de su ministerio, eran los últimos días de su ministerio aquí en la tierra. También Pedro, Jacobo y Juan estuvieron presentes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia tuvo Juan! Estar en los tres acontecimientos más poderosos de la manifestación de gloria del Cordero aquí en la tierra. Por eso ahora él recibe la revelación de los últimos días, que se le fue dada a él por un ángel. Y esta revelación él dice que es fiel y verdadera. Y como dije la semana pasada, tiene una bendición para todo aquel que la lea y escuche la palabra de este libro. Amado, qué bendición, qué bendición. Por eso es necesario que usted y yo entendamos que nada acontece en este momento, nada acontece sin que haya un plan divino de Dios. La tierra no está dando vuelta como cuando aquellos juguetes, se acuerda que le dábamos cuerda. Y le dábamos cuerda y lo soltábamos. Si era un troque corría, si era un carro corría, si era un reloj caminaba hasta que la cuerda se paraba. No, así no está la tierra. Dios está en control. La Biblia dice que de Él el mundo y su plenitud y todo lo que en Él habita, en Salmo 24. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Algo Dios va a permitir, lo permite, pero Él tiene un plan en todas las cosas que el enemigo hace. Pareciera como que se estuviera ganando la guerra, pero lamentablemente algunos piensan que parece que el enemigo la tiene hecha, pero no es así. Al final la victoria es del Cordero. Al final la victoria es de Cristo. Y todo lo que vivamos para Él, seremos más que vencedores. No te desanime en este tiempo. No te desanime por ninguna circunstancia. No te desaliente por lo que está mirando. No desfallezca tu corazón por las cosas que están pasando. Levanta tu mirada arriba. Nuestro Redentor se acerca. Así que quiero orar por ti, por tu necesidad. Y declarar una palabra de victoria, una palabra de poder, una palabra que cambiará tu vida. Jesucristo es la solución, es la respuesta que tú necesitas. Padre, gracias te doy por cada vida. Señor, declaro sobre cada vida en este momento tu palabra. Desato, Señor, la bendición. Desato, Señor, la prosperidad. Desato, Señor, la salud. Desato, Señor amado, en esta hora una palabra de vida sobre esos cuerpos, sobre esas personas, sobre los que están enfermos. En el nombre de Jesús, extiende la palabra hacia ellos y declaramos que por el poder de tu palabra, Señor,
tú haces el milagro, está hecho el milagro. Creemos que lo estás haciendo. Por tus llagas han sido curados en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. No te pierdas la próxima semana. Seguiremos con este estudio. Amén, viviendo en los últimos días. Te bendigo y te declaro sobre tu vida un día muy especial, el día que hizo Jehová, para que te goce y te alegre en su presencia. Te bendecimos y no te olvides que no hay nada imposible para Dios. Bendiciones.